Muchas gracias. Mari. Bueno, yo creo que ahora sí vamos a estar todos de acuerdo. Lamentablemente el hombre, el campesino que mató o el cazador que mató hace poco un oso de anteojos, estoy casi seguro que no vio el documental, pues, o no vio la película. Pero también creo que muchos de los políticos que venden este país, que regalan este país, que tienen una muy buena cantidad, digamos, de negocios alrededor de todo lo que significa la producción agraria y la producción minera, sí lo vieron, pero igual les importó un soberano rábano. Creo que es ahí donde está precisamente como el factor fundamental de lo que significa pertenecer a un país absolutamente biodiverso, pero carente de identidad. O sea, yo lo digo también pues como profesor de antropología. Esta es tal vez una de las preguntas más difíciles de la historia para nosotros los colombianos. ¿Qué significa ser colombiano? Yo creo que la respuesta es compleja, muy compleja, y casi siempre podríamos decir que se resume en ser hincha de la Selección Colombia. O sea, ser colombiano es absolutamente fragmentado, difícil, complejo. Aquí el odio entre las distintas zonas es abundante, no tenemos idea de lo que significa las manifestaciones culturales de otra cultura que no sea la nuestra. El etnocentrismo, por ejemplo, antioqueño es profundo, y yo creo que de alguna manera la película lo que pretende también un poco es resaltar o mínimamente tratar de buscar esa respuesta. ¿Qué significa habitar un país tan extraño, tan encantador, tan maravilloso, pero tan absolutamente olvidado? A mí cada rato me hace pensar ese chiste difícil, triste, que dice que a los ingleses Dios no les dio nada, pero que a los colombianos nos dio de todo. Y cuando el inglés se quejó frente a Dios, Dios le dijo: espere y verá los 44 millones de seres humanos que voy a meter allá, para que vea cómo van a acabar con ese país. O sea, es como si parte fundamental de nuestro oficio de colombianos es acabar con Colombia. A mí me gustaría pensar más como en términos macros, holísticos, universales, y creer que una danta de Venezuela no es distinta a una danta colombiana, y que la anaconda del Perú es absolutamente maravillosa como la danta colombiana. Pero sí sé que nos tocó tal vez uno de los países más complejos en términos de esa relación de biodiversidad y ser humano. Y creo que no vamos por buen camino, no lo vamos a lograr. Nos tocó un país absolutamente encantador y por ende lo vamos a acabar. O sea, es como si fuese un empeño, como si fuese una intención colombiana. O sea, porque somos tan ricos, somos tan absolutamente destructivos. Tenemos tanta agua y por eso la derrochamos. A mí me atormenta ver este fenómeno del Niño y la gran escasez de agua, y ver que la gente es capaz de lavar 3 veces el carro durante una semana. Y es que el carro se tiene que lavar tanto. Pues parece que sí, porque nuestro orgullo y nuestro, digamos, egocentrismo nos tiene que hacer ver el carro brillante. Yo lo digo en términos muy pesimistas. La película es un agregado más, me uno pues como a las voces de ellos, pero el camino que nos falta para arrancar una verdadera política ambiental, para tener el verdadero sentido de lo que significa habitar un país como este y respetar desde el perro callejero, respetar el gallinazo absolutamente necesario, respetar todo tipo, por ejemplo, de insectos, o respetar incluso un mono tití, o respetar un mono aullador, o respetar un jaguar, alguno de estos animales. Nos falta años luz, pues nos falta todo. Y creo que si hay algo interesante en un programa de biología como el que tiene la universidad, es que mínimamente hay un grupo de estudiantes y un grupo de profesores que se empeñan en ello, pues que hacen esfuerzos increíbles y quijotescos por demostrarnos que por encima del ser humano, por encima de nuestra condición antropocéntrica, está toda la biodiversidad, que no somos más importantes que una serpiente, no somos más importantes que un murciélago, que no deberíamos estar ni siquiera como pensando por qué somos dizque la gran maravilla creada por Dios. Creo que eso es un error que surge incluso pues en términos históricos,
Nosotros simplemente somos un hilo más de la vida, como lo decían en muchos comerciales, pues en la National, y afortunadamente creo que la denuncia hace ratos pues está ahí. El problema está en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, en cómo asumimos, digamos, el manejo de nuestra basura, cómo interpretamos lo que significa el tráfico de fauna, el mantenimiento de las plantas, etcétera, etcétera, el cuidado del agua, cosas tan supremamente simples, pero tan lejanas, por así decirlo, de una realidad. Lo que vemos, lo que sentimos, lo que vemos en la calle es completamente contrario a esto. La gente aplaudió en el documental, siempre, cuando yo la vi en cine, la gente aplaudió y yo lo primero que me pregunté fue, ¿y será que tienen exactamente el mismo comportamiento en sus casas y en sus fincas? ¿Y será que son capaces de reciclar y comprenden muy bien lo que significa, por ejemplo, respetar a una zarigüeya o respetar a un animal, digamos, que pertenece a nuestra fauna urbana? O sea, Colombia es un país extraño, muy extraño, y sobre todo por los 48 millones de sujetillos que nos tocó pues habitar este paraíso, un paraíso absolutamente encantador, pero nosotros somos, yo no sé, yo sigo pensando de manera muy pesimista y me perdonan, la película quedó muy bella y el mensaje es muy bello, pero sí llegó, sí caló, sí estará ahí, o seguiremos asistiendo a una muy buena cantidad de osos de anteojos asesinados por un cazador. Es la pregunta que me hago, y estoy absolutamente consciente que desde el punto de vista de lo público, de lo político, como decía nuestro compañero, como lo decíamos todos, por así decirlo, ha mejorado. Yo creo que las campañas están ahí, están haciendo fuerza. Uno va por la Loma del Escobero y ve una muy buena cantidad de mensajes diciéndonos disminuya la velocidad, por aquí pasa fauna silvestre. El problema es que ojalá eso llegue, ojalá eso toque al ciudadano de a pie, a la persona común y silvestre, al político absolutamente multimillonario que estoy seguro no va a entregar su finca ni va a dejar criar sus vacas ni nada por el estilo por aumentar su riqueza, por así decirlo. Bueno, muchas gracias. Importantes apreciaciones, pero como la idea es que ustedes también participen, den sus apreciaciones, sus inquietudes y puedan hacer también preguntas a nuestros invitados, yo quiero abrir el micrófono para que ustedes opinen en este momento. Entonces, por favor, ¿quién tiene una opinión o… Bueno, a mí me parece que, buenas noches, los panelistas cuando empezaron a hablar, yo voy a ser más ácida que, ¿cómo te llamas tú el último? Mario, un poquito más ácida que Mario. Cuando los panelistas empiezan a hablar, a dirigirse a nosotros, el público, a mí me parece que son un poquito excluyentes al decir, los que no están metidos en este cuento, los que no, es decir, hey, ¿de qué estamos hablando? Todos estamos en el mismo cuento, ¿dónde vivimos? En la tierra. ¿Quién la está dañando? Nosotros. Pero si la conversación tan sencilla es los que no estamos en este cuento, no nos involucramos, desde ahí parte del error de quienes, digo yo entre comillas, están metidos en el cuento al dirigirse a los que no estamos en el cuento, o sea, nos excluyen. Entonces uno dice, ellos son los que van a hacer algo. Desde ahí parte, para mí, un pequeño problema. Yo llevo 20 años reciclando. La gente se extraña cuando me ven la compulsividad por reciclar, por ahorrar agua, por hacer una cantidad de cosas que dicen, esta mujer es loca, porque yo reciclo hace más de 20 años. Yo soy absolutamente responsable de lo que me consumo, porque yo aprendí hace mucho tiempo que yo soy la única responsable del destino final del desecho que estoy generando. Si cada quien tiene esa mentalidad, eso solo es absolutamente grande y valioso. Yo no uso un pitillo porque ese pitillo ¿dónde va a parar? Yo no me consumo una botella de agua desechable porque esa botella ¿dónde va a parar? ¿Sí? Entonces, partiendo de ahí, yo fui afortunadamente y desafortunadamente a La Guajira ahorita en enero. Me quedó un dolor de patria, porque cuando anduve por el desierto, lo único que veía eran los árboles con unas flores rarísimas. Cuando me acerqué, bolsas de plástico. Es increíble la exageración, de verdad que duele.
Duele uno ver la tierra llena de bolsas de plástico. Empecemos por ahí. Usted va a la farmacia, no reciba la bolsita. Usted va a comprar unos zapatos, no reciba la bolsita. Lleva una cartera más grande y eche todo ahí. De verdad que es doloroso la falta de conciencia. Y pues, perdónenme que sea tan sincera con ustedes, pero son excluyentes al momento de hablar. De verdad que todos nos tenemos que meter en el cuento. Gracias. Bueno, si alguno de los juristas quiere interpolar la intervención. Pues yo creo que te puedes sentir así desde el lenguaje, podríamos decirlo de otra manera, pero tú dijiste algo con lo que yo me identifico mucho y es como que uno hay veces es el bichito raro de todos los escenarios. Yo soy bicho raro hay veces en mi casa, en mi oficina, cuando viajo, o sea, me encuentro siempre con ese afán de venga, no, ¿por qué me trajo una botella? En un vaso de agua de vidrio no tenemos que… O sea, no soy capaz de abrir esta botella de agua, a no ser que esté, no sé en dónde. Entonces, cuando me refiero a eso, de los que no estamos o los que… Me refiero a, hay muchas personas todavía y es una realidad que no están en esto o en lo de la bolsa. Si fue excluyente, pues… en términos del lenguaje, en la intención no lo es, porque cuando uno sigue insistiendo en ser ese bicho raro de no me empaque así, de venga, no, en la botellita o en el vaso, y es la amargada de la fiesta, porque si me sirvieron en icopor a mí ya se me hizo pues ya es como, ya no lo voy a disfrutar tanto, o sea, eso pasa. Entonces, cuando sigo persistiendo en esas actitudes en la oficina, que parezco un disco rayado, que nadie quiere escuchar, que siempre estoy metiendo la cucharada con esos temas y la gente no se quiere incomodar, es porque siento que hay que seguir siendo como ese virus, tocando a la gente, a la mamá, a los amigos, en el paseo toca seguirlo diciendo. Entonces, más que todo me refiero es a eso. Y no somos todos, o sea, sí somos todos los que estamos consumiendo y viviendo y dependiendo de este planeta, pero yo sí siento que hay mucha gente desconectada. O sea, estas generaciones que crecieron en una ciudad, que los niños apenas se dan cuenta que el pollo tiene un hueso y no es un nuggets apanado, como así que es que esto, hacen así, no me lo quiero comer porque guácala, eso viene de un animal muerto. Entonces esos caminos de dónde viene la comida, de dónde viene la leche, que no es de la nevera y no es del supermercado, están supremamente, están cortados, no existe esa percepción de yo dependo de, ¿cierto? Entonces me refiero es a eso, a esa gran desconexión que tenemos, que dependemos fundamentalmente de los ecosistemas para sobrevivir de manera directa. Y pues ese era como el mensaje. A veces es difícil expresarlo, hoy en día uno no sabe a veces pues cómo hablar con muchas situaciones porque el lenguaje es un tema muy delicado. Y lo seguiré haciendo, entonces muchas gracias porque me ayudas a corregir muchas cosas del lenguaje, pero la idea es, sí, tenemos que seguir siendo un virus para los que no están sensibilizados, porque es la verdad, como tú decías, el señor que mató el oso pues no se lo vio, nadie le contó o no se siente vinculado con ese animal, entonces hay que hacer algo, ¿cierto? Entonces ahí es como el fondo de ese mensaje. Gracias, Carolina. El profesor Darío Gil. Buenas tardes. Buenas tardes. Parece que a medida que vamos hablando nos vamos volviendo más ácidos. Mario, alguna vez tuve una conversación con él hace muchos años y era de ecología justamente. Acá oigo hablar de reciclaje y yo me opongo al reciclaje. Por principio me opongo al reciclaje. Yo hago lo posible por consumir lo menos posible, que es diferente, porque el reciclaje sigue la misma cadena de consumo horroroso. Esa película, voy a empezar por el lado de esa película, la película me pareció muy de la National Geographic, muy bonita, pero cuando uno la ve con cierto detenimiento, encuentra cualquier cantidad de falacias, y voy a decir la más grande. Cuando hablaron de los llanos orientales, pusieron joropo,
y pusieron ganado, cuando justamente el ganado, los señores ganaderos pueden ser terratenientes o narcotraficantes, que casi a veces son sinónimos en nuestro país, son los que están tumbando los bosques para criar ganado, porque la riqueza se cuenta en cabezas de ganado. Es una lógica perversa y simplemente lo metieron ahí y uno se lo va tragando y no aparecen los seres humanos por ningún lado. Los están insinuando como malos. A los de la minería ilegal, que fueron los únicos que mostraron, los muestran como malos y el resto. La mayoría de nosotros no nos hacemos responsables. El señor, el de chaqueta negra, lo dijo. Yo lo respeto si me respeta. Es más o menos un principio muy paisa, porque nosotros decimos los demás están fallando. Yo no. Son los demás los que fallan y yo estoy esperando que los demás se conmuevan y ahí yo me conmuevo por ahí derecho. El domingo, gracias a Hanna, me llamó un periodista del Colombiano a hacerme unas preguntas sobre los animales domésticos y pusieron un perrito disfrazado en el reportaje. Me preguntó por qué yo creía que los seres humanos adoraban los animales domésticos y yo le dije porque le tienen miedo a los seres humanos, tan simple como eso. Creen que un perro reemplaza a un ser humano y si no hay un perro hay un celular o un computador. Acá me tocó llamarle la atención a dos estudiantes que mientras estaban presentando el video, pues la película, ellas estaban en el celular y no ven ningún tipo de contradicción ahí, porque a nosotros ya no nos interesan los seres humanos. Desde el jueves de la semana pasada hasta ayer he firmado en internet más o menos 12 peticiones para que no maten los elefantes, para que no maten los leones, para que no maten, ¿sí? Y ya nos sentimos buenos, tan buenos como cuando yo voy por la calle, veo una viejita pidiendo limosna y yo le doy 1.000 pesos. Yo ya me siento bueno, yo ya me hago parte de los buenos porque yo no hago parte de los seres humanos. Yo hago parte de los buenos. En el curso de ética que yo trabajo con los muchachos de biología, lo único que yo hago énfasis en eso. Queremos los animales, eso está bien, por principio está bien. ¿Y los seres humanos qué somos? ¿Por qué no queremos los seres humanos? Yo parto de un supuesto siempre. Si yo respeto a Camila, hay buenas posibilidades de que yo conserve los demás seres vivos. Hay muy buenas posibilidades. Yo a los estudiantes les hago un desafío permanente y les digo, Camila, ¿usted cuida la naturaleza? Y ella me dice, sí, yo la cuido. Y yo inmediatamente le pregunto, dígame dónde está para yo cuidarla también. Porque las cosas no están afuera, las cosas están adentro. Es la manera como uno lee las cosas, como uno se relaciona con el mundo. No es cuidando el elefante, no es cuidando el león, es cuidando el que está al pie. Porque si cuidamos al que está al pie, es posible que cuidemos todo lo que está al pie. Eso es una mirada que estaba hablando con María José en estos momentos, una mirada de respeto por el otro. No es el respeto por el perro porque es muy querido, porque me volea la cola y me quiere mucho, ni por el leoncito que lo están matando, ni por el elefante que le están quitando el marfil. Se trata de cuidar al otro. Y el otro es el que tenemos al pie. No importa si es una cucaracha, no importa si es Camila, no importa si soy yo. Me dije de último. Lo que hay que cuidar, lo que hay es cuidar porque en la medida en que cuidamos al otro nos estamos cuidando a uno mismo. Ese es un principio ético. No es ecoética, no es ética ambiental, no, es simplemente ética. Eso es lo que llama el principio estoico por antonomasia. Es cuidar al otro para poderme cuidar yo y me cuido yo para poder cuidar al otro. Eso sería una mirada un poquito diferente y no pensar que están acabando la babilla y no pensar que están acabando las cucarachas y no pensar que están acabando al semejante. Y yo estoy acabando al semejante. Esa es la crítica que yo le hago justamente a esa película porque no nos vemos los seres humanos.
Algunos nos hacemos buenos y otros nos hacemos malos, pero no estamos viendo a los seres humanos. Y yo propongo es que nos veamos nosotros los seres humanos como parte de este cuento. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Si alguno de los oristas quiere opinar. Absolutamente pues de acuerdo con todo lo que dice Darío e incluso pues como pensando en términos también de lo que significa la narrativa y lo que significa la literatura. Afortunadamente son muchos los ejemplos que tocan este tema desde hace mucho rato. Pues el asunto, por ejemplo, pensado desde Whitman, o el asunto pensado, por ejemplo, desde el discurso del cacique Seattle. Hace mucho rato nos habían dicho esto, hace mucho rato nos habían manifestado este tipo, digamos, de unión, este tipo, digamos, de sentido holístico. Hace mucho rato muchos anteriores escritores, pensadores, ya nos habían dicho, por ejemplo, en términos espinozistas, lo que significaba la naturaleza, lo que significaba el conatus, y cómo de alguna manera todos estamos inmiscuidos en simple y sencillamente el mismo planeta, en la misma sensación. Sentirnos por fuera de él es lo más absurdo, lo más extraterrestre, casi por así decirlo, e incluso es hasta tonto decirlo así porque hacemos parte hasta de un universo absolutamente azaroso y fragmentado y extraño, por así decirlo. Pero vuelvo y digo, como de pronto lo mencioné ahorita, el antropocentrismo es tan tonto, tan ridículo, que nos hace seguir creyendo que somos lo mejor. ¿Lo mejor de qué? Pues ¿por qué? ¿Cuál es el verdadero sentido de sospechar que nosotros fuimos la máxima creación de un supuesto Dios? Pues ahí es donde están, digamos, nuestros errores, y que obviamente nos apartan de todo lo demás, de todas las otras redes naturales que son supremamente encantadoras, por así decirlo. Solo una pequeña anotación, y tiene que ver con ese déficit del documental al mostrar, digamos, especialmente la naturaleza que está arrinconada o la naturaleza que está al margen de los grandes asentamientos y de las grandes redes económicas del país. Y es que, digamos, en alguna parte también al final del documental se da un mensaje contradictorio quizá, porque al principio se plantea que todo lo que se destruye es irrecuperable o que es una destrucción irreversible, y en otro momento también al final se plantea como el papel de todos nosotros en la restauración y en la recuperación de esos espacios. Pero es un tema, como señalaba hace un rato, muy tangencial y muy colateral, no es el foco del documental. Entonces creo que es muy importante reconocer que además de preservar todo lo importante que aún nos queda, el país tiene una misión muy grande, y es poder pues hacer un uso óptimo de los recursos que ya, digamos, o de las áreas que ya artificializó, ¿cierto? Enriquecer esas áreas, pero también, además de evitar seguir destruyendo, es pensar y saber reconocer que es posible restaurar muchos lugares, ¿cierto? Ahorita hay un debate muy encendido en Bogotá con el tema de la reserva Van der Hamen, donde lo que se está cuestionando es si realmente esa reserva tiene algún mérito ecológico o no, ¿cierto? Que es, guardadas las proporciones, la discusión que se generó aquí con el famoso túnel verde en Envigado, ¿cierto? Donde para algunos ahí no había absolutamente nada que conservar, eso se trataba como de una hilera de árboles viejos que necesitaban ser reemplazados, y para otras personas era un ecosistema de un alto valor, hasta qué punto ecológico, hasta qué punto emocional, ¿cierto? Pero igualmente válido y valioso. Entonces es como poder utilizar estas imágenes también para hablar de eso, para hablar de que hay una cantidad de áreas del territorio nacional donde las poblaciones están quizá viviendo de una forma relativamente armónica con el territorio, y que no son un extremo de naturalidad
ni un extremo de artificialidad, ¿cierto? Hay una cantidad de matices que también es importante rescatar, porque lo que uno puede encontrar allí es las comunidades y las poblaciones detrás del mantenimiento de su bienestar a través también de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, cuando la UNESCO decide declarar un paisaje cafetero, que para algunos es un desierto verde, en muchas áreas del país es un desierto verde, decide declararlo como un paisaje cultural, es porque de algún modo está reconociendo que ahí hay algo meritorio, que ahí hay una naturaleza construida y que ahí hay una sostenibilidad relativa de un paisaje que tiene unos atributos, ¿cierto? Que siempre podrá pensarse más biodiverso. De hecho, hay esfuerzos de la Federación de Cafeteros en ese sentido, pero que de todas maneras tiene el mérito de no entender la naturaleza por fuera de lo humano, sino de entender que en los paisajes estamos completamente conectados y relacionados todo el tiempo. Entonces, creo que habría que aprovechar esa carencia del documental para tener esas otras discusiones. De hecho, creo que el banco de imágenes de la película fue cedido y pues volviendo a una crítica que hacía Mario ahora, pues eso implicaría que si las imágenes están ahí, aquí hay posibilidades de coger esas imágenes y hacer 80 películas más, ¿cierto? Con un guión diferente y con un ejercicio, digamos, reflexivo también diferente. Muchas gracias, Jorge. Bueno, Juan David. Buenas noches a todos. Yo quería simplemente dar una opinión respecto a la película o documental. Y me parece que no es una carencia que no haya gente, me parece una virtud. Si queremos ver gente, vemos otra película. Pues El abrazo de la serpiente está lleno de gente, con un paisaje también muy bonito, a blanco y negro, eso sí. Pero me parece que aquí es disfrutar la naturaleza en pleno, ¿cierto? Y sorprendernos con eso. Uno va al cine para recrearse, para divertirse, para pasar un rato. Si uno quiere ver gente, ve otra película. ¿Sí? Es mi punto de vista, pues. Sí se muestra la obra de los habitantes de Colombia, en las grandes ciudades, en las carreteras, en la minería, en la forma en que transformamos esa otra cara de la moneda que es la naturaleza en sí misma, ¿cierto? Para mí hubo la cuota suficiente de obras de la gente en esta película, ¿sí? O en este documental. Nosotros podemos ver la película simplemente como un documental de los que ponemos en nuestra casa en Nat Geo o algo como eso, o podemos pasar a ver una novela, ¿sí? Y analizar desde el punto de vista social la novela. En el documental nos están mostrando es la naturaleza en sí misma. Y yo creo que esto tiene ese aporte y se aproxima a la transformación de nosotros que nosotros causamos en esos ecosistemas naturales. Muchas gracias, Juan David. ¿Alguien más quiere? Sí, Juliana. Ya voy. No, yo quería de pronto mencionar, digamos, apoyar un poco la idea de Juan David, pero más en términos de, a mí la película me conmovió, esta es la tercera vez que yo la veo y me conmovió igual, es decir, el primer minuto y medio de la película yo tengo, no sé, de verdad como la garganta atorada y tal vez los últimos 2, 3 minutos de la película siento como la necesidad de ponerme a llorar como una niña de tristeza. Es muy paradójico, pero yo creo que esta película logra una cosa que es muy importante y ahí voy a, digamos, yo creo que cuando de pronto algunos mencionan el tema del gremio, no es el gremio en realidad, sino que nosotros crecimos viendo la naturaleza por televisión y la naturaleza era la cebra, el elefante, ¿cierto? Pero nunca era la fauna nativa. Y digamos en el marco de muchas cosas que han pasado, digamos a nivel de país en los últimos años, eso ha tomado un cierto protagonismo, ¿cierto? Ya
las chuchitas hacen parte de la biodiversidad, son importantes, los murciélagos son importantes y eso cada vez está un poquito más, digamos, dispersado en la población, pero a mí me parece contundente la película en términos de eso. Tal vez la primera vez que yo la vi, una de las cosas que más me conmovió cuando empezó la película, porque no me imaginaba en realidad, pues ni por un momento me imaginé las escenas que iba a tener la película, fue que, no sé, 8 días antes tal vez mi familia había ido a ver la película y mi mamá me llamó preguntándome por dónde quedaba la serranía del Chiribiquete, pues porque estaba absolutamente impactada con eso y yo solo pensaba y todavía lo pienso, es que a mí me parece conmovedora, me parece que en términos de llamar la atención no sobre que es importante conservar, no solamente eso, sino qué es nuestra biodiversidad, qué es lo que vive en este país con nosotros. Yo creo que la película la saca del estadio, pues definitivamente muchas personas que la vieron se quedaron impactadas desde las imágenes y bueno, digamos la producción, hasta también pues como los textos. Yo creo que hay también unas cosas que son un poco contradictorias a lo largo, digamos, del guión, y es que si usted piensa en el país, en lo que hay y en toda la belleza que nos está mostrando, ¿cierto? Y en lo importante que es conservar toda esa biodiversidad, aunado pues a que Colombia es, no sé, es muy especial, es muy rara, convergen muchas cosas en este punto del planeta que implican que tenemos toda esa biodiversidad. Y uno piensa unos cuantos minutos más tarde que dicen, pero bueno, la mitad del territorio está protegido en las 59 áreas protegidas que tenemos, ¿cierto? Y son los 59 parques nacionales naturales que tenemos. Cuando le presentan a uno eso, uno pensaría, ah, no, o sea, la mitad del territorio nacional está protegido, no, listo, ya. O sea, si yo me pongo a pensar en qué más hay que hacer, de pronto no hay que hacer nada más porque es que la mitad del territorio colombiano está protegido. Pero ahí es que me parece que faltan también algunos datos que de pronto me uno un poco a la idea del profe Mario cuando decía que hay cierta subjetividad, siempre hay cierta subjetividad, pero cuando muestran también las cosas que están alterando esos ecosistemas naturales, son bastante enfáticos con la minería ilegal, pero la minería legal, ¿qué? Esa no daña, ¿cierto? Son bastante enfáticos con ciertas cosas que hoy se critican, pero las otras maquinarias o locomotoras en las que nos montamos en el país, que son locomotoras de desarrollo, ¿qué? Esas no impactan, esas no las muestran porque de pronto no es tan conveniente cazar esa pelea, ¿cierto? Pero a mí me parece que aunque existen esos puntos contradictorios en los que uno podría decir, bueno, ya está bien, tenemos la mitad del territorio protegido, la película de todas maneras está mostrándonos a todos cuál es la biodiversidad, de pronto inclusive no nos está convenciendo de la importancia de conservarla y porque muchos estamos convencidos de la importancia de conservarla desde que estábamos chiquitos, pero sí nos está contando, ¿sabe qué? Aquí existen las orquídeas, están los colibríes, está la rana dorada, etcétera, etcétera, y nos está contando, eso hace parte de su biodiversidad, ¿cierto? No la biodiversidad que nos han mostrado toda la vida, que es la biodiversidad de África y la biodiversidad de Asia, y en eso a mí me parece una cosa bellísima. Y quería decir otra cosita y es eso de somos los más, el primer lugar, en realidad eso busca llamar la atención, ¿cierto? O sea, sepa que este país es el país con mayor diversidad de aves, o sea, sepa eso. ¿Usted cómo no va a saber eso, cierto? Y cómo peleó 20 días porque a Miss Colombia, lo que sea, no era, así era. Eso es increíble. Y usted no sabe que este país tiene una diversidad increíble de palmas, una diversidad increíble de muchas cosas. Pero también Antioquia particularmente tiene el deshonroso primer puesto en deforestación, ¿cierto? Y entonces también ese tipo de cosas hay que contarlas, hay que mostrarlas porque algo tenemos que hacer todos, ¿cierto? Todos es todos. Muchas gracias, Juliana. Sí.
Primero, los viejitos. Voy a empezar por contar que por 1810 yo iba a Cineforo y siempre salía bravo con los panelistas, furioso. Entonces decidí no volver. Hoy estoy aquí porque mi hija me trajo amarrado. Un poquitico más acá en 1810, mi esposa y yo compramos un Mercedes 4, una belleza, verde. No lo lavábamos, yo creo que porque no había ni tiempo, ni plata. Y cualquier día se rompieron las latas. ¡Qué problema! Un año después supe que los buques los lavan porque los hongos se los comen. Los hongos se comen los carros. Hay que lavarlos, aunque no haya agua. Qué pena con los panelistas. Y termino diciendo que la película es muy mala. Empezando porque dice que la temperatura pasa de 23 grados a menos 0 grados. Menos 0 grados no existe. Pues hasta ayer, yo no sé hoy. Pero tiene una pequeña ventaja la película. Nos convocó aquí y nos tiene interesados en el problema. La película no es capaz de decir, hey, por favor, no coma carne de res, protejamos el bosque. La película no es capaz de decir un montón de cosas que las tienen que decir ustedes, los de la academia, ¿sí? Y no ustedes 5, porque de pronto los matan, ¿sí? Tenemos que ser todos los que digamos eso, y no solo con palabras, sino con acciones. No me prolongo más porque yo hablo muy duro. Muchas gracias. Creo que tendríamos tiempo para una intervención más y terminaríamos porque ya el tiempo se nos agota. Bueno, mi nombre es Luis Miguel, soy estudiante de acá de la CES. Me tomé el atrevimiento para hacer esta pregunta, o bueno, para decir me fastidian las críticas, la verdad. Me maman, perdón la expresión. Pero con una buena crítica nos da espacio para una buena solución. Yo quiero escuchar, de ustedes los 5, una solución, sea, no sé, una convocatoria, sea como sea, pero con sea una solución, más no una crítica. Si es una solución, créanme que yo sería el primero en estar ahí, en la lista. Y pues, la pregunta es, ¿y ustedes qué hacen para dar una solución? Si alguien de la mesa quiere… Luis Fernando. Ok. Vuelvo y repito, yo creo que la fórmula mágica no la tenemos, pero se pueden empezar a hacer cosas. Muchos estudios muestran que muchas de las decisiones no son ni siquiera individuales, sino posiblemente políticas. Por ejemplo, Francia acaba a partir del 1 de enero del 2016 de prohibir el uso de bolsas plásticas, punto. Son un dato estimado, 278 millones de bolsas plásticas que ya no van a circular en el territorio francés. Para eso se necesita pantalones, un presidente que sea capaz de tomar una decisión de ese estilo. Entonces sí pudieran haber decisiones que empezaran a contribuir un poquito a este cuento. Pero son decisiones, vuelvo y repito, de tipo político. Podríamos mencionar otra serie de cosas. Encontramos, estudiando el tema, que muchos países europeos vienen haciendo cosas. Yo no sé si ustedes recuerdan la noticia del año pasado, 2015, donde el alcalde Aníbal anunciaba, nosotros es Medellín,
Medellín es teóricamente modelo en el país en reciclaje. Nuestra tasa de reciclaje está estimada en el 12% y el alcalde a principios del 2015 tenía como aspiración que al final de su mandato lográramos llegar al 15%, que yo creo que no lo conseguimos, pero era una aspiración, 12 al 15. Hay países europeos que tienen tasas de reciclaje del 64% promedio país. Eso quiere decir, por ejemplo, Alemania, que en el norte del país reciclan 94-96% y en el sur, que son los indisciplinados, están en 35-40% de tasas de reciclaje. Promedio país 64%, pero son decisiones de tipo político. Muchas de ellas, o recicla o paga. ¿Para qué paga? Pues para poder reciclar lo que usted no recicla. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿voy a sacar la basura fuera a la calle? No, no la puede sacar. Tiene que esperar a que venga el señor de Empresas Varias, el reciclador, a tocar la puerta suya y decirle, présteme la basura. ¿Para qué? Para pesarla. ¿Para qué la va a pesar? Pues porque si usted saca mucho, paga mucho. Entonces, si pudieran implementar soluciones de esas, vuelvo y repito, ya le escribimos al alcalde Federico, vamos a ver si nos contesta, pero igual, si pudieran haber un montón de acciones trascendentales, drásticas, que pudieran entrar de pronto a contribuir un poquitico a nivel país. No sé si. Yo pienso que hay que salir un poquito del estado de confort, porque estas decisiones son importantes, pero creo que hay que dar otro paso más y es como ser ciudadanos mucho más activos y enterados, o sea, con la quebrada que nos pasa por el barrio, con el árbol o con los árboles, con las zonas verdes que hay cerca de nuestras casas o de nuestro trabajo, si está la constructora tratando de construir donde no se debe, o sea, hay que pasar ese estado de confort, a mandar la carta, a hacerle seguimiento, a esperar a que ellos, los funcionarios, lo quieran cansar a uno a punta de mandar y mandar cartas, y hay que persistir. Pienso que ese paso es súper importante, o sea, que las instituciones se sientan presionadas por redes, se puede empezar, pero hay que dar el otro pasito, estar ahí monitoreando esas pequeñas cosas que a todos nos rodean y que están pasando en la ciudad o en el páramo de donde viene el agua que consumimos, o sea, a lo que voy es que no basta con ser una isla de decisiones, sino que hay que salir a mandar la carta, a hacer la bulla, porque es la única manera de que las instituciones sepan que hay ciudadanos críticos y analizando lo que pasa alrededor, y así las decisiones se sigan tomando, los proyectos con los que no estamos de acuerdo se lleven a cabo, con el próximo toca seguir como con ese activismo de enterarme qué es lo que está pasando en mi ciudad, qué es lo que está pasando en mi país, y pronunciarnos, porque la indiferencia es una cosa, digamos, que apenas mírenlo todo lo que pasa cada vez que salimos en diciembre a vacaciones o algo, todas las leyes se aprueban, uno llega y ya está todo, un montón de decisiones porque estábamos de vacaciones y no nos enteramos, ¿cierto? Entonces, eso es como trascender de lo pequeño a cosas también como que sumen una ciudadanía muy crítica y empoderada. Mario. No sé, pues uniéndome a todas las soluciones aquí planteadas, yo creería que la mía sería no tener hijos, así de simple. Jorge. A mí se me ocurre que para quien tenga la fuerza de hacerlo, una opción, reitero, podría ser tomar este trabajo y construir un guión nuevo y contarlo, socializarlo, publicarlo. Las imágenes de este documental son
son demasiado potentes, ¿cierto? De pronto donde más crítica se encuentra uno puede ser en el relato, en el guión, en la musicalización. Entonces creo que si el material está ahí, una buena cosa podría ser usarlo y construir cientos de relatos con ese material para estos propósitos u otros y poderlo compartir ampliamente. Esa podría ser una propuesta. Y lo otro, coincido con Carolina, tiene que ser comprometerse, así sea solo a partir de preguntar, cuestionar e incluso criticar, ojalá constructivamente, pero creo que hay que involucrarse en las decisiones públicas porque si no, los resultados están a la vista, ¿cierto? Entonces, si es participar en una junta de acción comunal o en una junta de acción local o en la mesa ambiental del barrio, lo que sea, o en el Consejo Territorial de Planeación, creo que eso sería algo interesante también para aprender sobre la forma en que se toman las decisiones, ¿cierto? Porque desde la muralla todo parecería mucho más fácil de resolver y resulta que la forma y la dificultad para tomar ciertas decisiones también está muy justificada y la inercia cultural es muy fuerte, entonces estar en esos espacios es también entender dónde puede uno dar ciertas batallas, dónde no y de qué forma hacerlo, ¿cierto? De alguna manera también volvernos todos un poco politólogos, saber cómo funciona el poder y cómo podemos transformar cosas así sean muy pequeñas. Bueno, muchas gracias. Con esta intervención de Jorge, entonces daríamos por finalizada esta discusión. Creo que fue bastante enriquecedora, cada uno recogerá sus propias apreciaciones del tema. Yo creo que debemos, por encima de todo, agradecer al Grupo Éxito este aporte que nos hace. No se hacen muchos aportes de este tipo en Colombia y en nombre de la Universidad CES agradezco primero que todo a los panelistas que nos acompañaron hoy, al Grupo Éxito por haber facilitado la producción para realizar esta actividad y a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias.